Vamos a iniciar esta transmisión y esta predicación con la iglesia y los que nos están viendo. El tema de hoy, iglesia, se llama el peor velorio de tu vida. ¿Cuántos hemos ido a un velorio? A ver, yo creo que yo he ido en mi vida como a unos más de 30 velorios, ¿sale? A veces me ha tocado llorar, a veces me ha tocado predicar, a veces me ha tocado acompañar a un amigo, o a veces me ha tocado, híjoles, pasar por ahí y ver la gente cargando el ataúd. Y en estos tiempos del COVID, que estamos muy prontos por salir, primeramente Dios, y que vamos a salir y que estas cosas son para que mucha gente crea que Dios viene pronto. Pero muchos están llorando por familias, por pérdidas de la familia. Mi esposa lo decía, el día de ayer nos tocó presenciar a una persona en sus últimos respiros de vida. Iba manejando en la carretera que va hacia San Felipe de Progreso, y si tú te metes a Revista de Interés en el Facebook, vas a ver a la persona que falleció, porque es una persona importante. Iba conduciendo y de repente vi cuando se desplomó en la calle. Lo único que hice fue me estacioné. Y pues al ver que me estaciono, las personas que venían atrás en la batea saltaron y fueron a auxiliar a esta persona. Esta persona, estuvimos ahí cerca de unos 5 o 10 minutos tratando de reanimarlo, marcándole a la ambulancia, marcando al 911, aprendiendo cosas nuevas. El 911 le pidió al brother que le hizo una videollamada, le iba indicando lo que tenía que hacer. Algo genial que, híjoles, hace tiempo que no marcaba el número de emergencia y no sabía qué pasar. Esta persona, yo creo que más de 50 años, 56 años, 58, en sus últimos respiros ahí, y de repente se empezó a poner morado. La cara cambió de color a un rostro morado, de color morado, y les digo, se está morado. Entonces el brother de repente pues agarró y se subió y empezó a hacer el RCP y pum, 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 o sea, se estaba yendo. Imagínate la adrenalina de tener una persona batallando por la vida. Híjoles, había mucha gente alrededor, pero no se acercaba por este rollo del COVID. Nada más viendo, pero yo pensaba, híjole, si fuera mi padre, hubiese querido que gente se acercara a auxiliarlo. Si fueras tú, yo creo que me volvería a bajar de la camioneta y correría, no importa la situación de la vida en la que estemos. Esta persona falleció en las manos de congregantes de aquí de la iglesia. Se fue. Ver esos pequeños momentos en los que uno está vivo y que tan solo segundos uno puede morir, es tremendo. La persona se puso pálida. Y pues quizás hoy lo estén velando. No solamente él, sino en todos estos meses han muerto millones de personas en el mundo. Tan solo en Atlacomulco los informes dicen que tenemos más de 400 personas que han fallecido en el municipio de Atlacomulco. ¡Wow! Tremendo. Imagínate cuántos velorios están pasando a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Cuántos están llorando? ¿Cuántos están, híjoles, dándose golpes de pecho, diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no me despedí de él? ¿Por qué no lo perdoné? ¿Por qué no lo abracé? Y entonces se me ocurrió subir una foto al Facebook y decir, tómate un momento en tu vida y abraza a la persona que tanto amas, porque quizás mañana ya no lo podrás hacer.
pensando en lo que había pasado en el contexto. Pero no faltó el religioso que dijo: ay, pero la sana distancia, ¿qué pasó, hermano? Dijo, yo dije, un cristiano, ¿cómo puede hablar así? Debería tener fe y decir palabras de bendición, de edificación, palabras de vida y no de muerte, palabras que construyen. Y es que hay mucho cristiano que se la pasa velándose tantas tragedias de la vida. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y un cristiano debe estar listo para declarar vida y para decir: en el nombre de Jesús va a haber vida, en el nombre de Jesús vamos a ser sanos. No tardó la noticia, mis amigos de Tlacomulco, que supieron que estuve en esa muerte, porque es una persona importante. Y empezaron políticos a hablarme a mi celular: licenciado, híjoles, ¿cómo está? Llegando a su casa, báñese con pino, báñese con eucalipto. ¿Cómo está? Gárgaras de sal, porque esa persona tenía COVID. Tantas cosas. Y yo dije: Señor, Dios es fiel y me va a mantener. Y quizás no fue una negligencia, fue ayuda a una persona que estaba a punto de morir. Y le dije a todos estos amigos, les dije, y me decían: ¿por qué te bajaste? ¿Por qué fuiste? Y les dije: y me volvería a bajar si fueras tú o fuera tu padre. Empecemos a hablar palabras de vida y no de muerte. Cristianos que se la pasan atormentándose con notas amarillistas, y que el COVID, y que no quiero salir, y que no quiero ir a la iglesia, ay, me voy a enfermar. Híjoles, está bien guardar reposo, está muy bien, pero ¿qué crees? Hay cristianos que llevan más de un año en cuarentena y que no se acuerdan de agradecer a Dios. Y esto del COVID les cayó como anillo al dedo. El peor velorio de tu vida. Hay personas que están velando en este tiempo su trabajo porque fueron despedidos, porque están desempleados y están velando el trabajo. Hay personas que están velando su negocio porque acabaron cerrando el negocio, acabaron clausurando su negocio. Se murió el negocio, se murió el trabajo. Hay personas que están velando el matrimonio. Y ahora que hace 2 semanas empezaron a abrir los juzgados se llenaron de demandas por divorcio, están saturados, demandas virtuales, velando matrimonios, porque no aguantaron la temporada del COVID, de estar juntos. No se mantuvieron fuertes. ¿Te das cuenta? Personas que están velando a algún familiar en sus casas en estos momentos, que están tristes, que están desilusionados. Para mucha gente el COVID es una crisis enorme, pero hay una crisis y hay un virus más fuerte que se llama miedo. Y el miedo está acabando con todas las personas. Algunos dicen que el COVID ha sido la peor enfermedad en toda la historia de la vida, pero ¿qué crees? Déjame decirte que no, que han existido otras enfermedades peores a lo largo de la historia de la humanidad. La peste negra, la gripe española, la viruela y tantas cosas que han matado a millones y millones de personas. Pero el 90% de la población se la pasa confesando palabras de muerte. ¡Ay, nos vamos a morir! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, híjoles, eso está bien peligroso! Y el 2% de la población se la pasa confesando palabras de vida. Yo te invito a que tú seas parte de ese 2%, iglesia. Amén. Debes aprender a vivir, a tener paz en la vida. Cada que salgo yo digo: Señor, el que acampa alrededor, el que le teme a ti, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
Ninguna peste destructora tocará mi morada. Y empiezo a declarar palabras de fe porque soy una persona que estoy exponiéndome. Y quizás muera en esta temporada, no lo sé. Pero hay quienes morimos en la línea de batalla. Hay quienes no tenemos miedo en morir. Porque decimos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y debemos aprender a morir. Mucha gente en la vida se prepara para aprender a vivir, va a una escuela, sabe trabajar y aprende a vivir en la vida. Pero mucha gente no está preparándose para saber morir. Tú debes aprender a saber morir. ¿Cómo morir en paz? ¿Cómo saber y estar tranquilo de que al morir tu alma, tu espíritu va a estar en la presencia de Dios? Yo te pregunto, ¿a dónde vas a ir si tú mueres hoy? ¿A dónde? Lucas capítulo 8, versículo 18. Quiero que vayas a tu Biblia, a tu dispositivo móvil. Dice en la Nueva Versión Internacional: por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más. ¡Wow! ¡Qué interesante! Al que tiene se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. ¿Cómo ves? Al que cree, al que está manteniéndose en la palabra, al que está siendo un buen velador, un buen atalaya, va a tener más. Pero al negligente, al que no escucha, al que no está atento a la palabra, se le va a quitar. Y ver personas que mueren de un momento a otro y que se afanaron en la vida y que hicieron riquezas y que se adineraron, y de repente puedes morir tirado en la banqueta sin nadie alrededor. Ni tus lujos te pueden ayudar a salvarte, ni tus lujos te pueden llevar a tener una buena comodidad en la muerte. ¿Para qué te afanas si eso no te lo vas a llevar ni siquiera contigo cuando mueras? Hoy traje este micrófono para el que se duerma, Ahí va. Hace 8 días traje un pedazo de blog, no me acuerdo qué era. Para que estés al tiro. El peor velorio de tu vida. ¿Cómo estás luchando tú? ¿Qué estás escuchando? Lo que hoy escucha probablemente va a proveerte un mal futuro o un buen futuro. ¿Qué estás escuchando? Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, repito porque luego se pierden y andan preguntando. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, muera por no haberlo alcanzado. Tu fe debe permanecer hasta el día de hoy. La fe que Dios te da debe permanecer en tiempos de problemas, en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de muerte. A mí me asombra y me gusta ver las personas que luchan con fe, que se mantienen en sus problemas, que la fe los lleva más y me dicen, la fe me levantó. Estas personas son dignas de ser escuchadas. ¿Hasta dónde te está llevando tu fe? ¿Tu fe ha permanecido hasta el día de hoy? ¿Las circunstancias de tu vida te han permitido aún permanecer? Y quiero entrar con esto a la historia de Job en la Biblia. Creo que tú y yo hemos escuchado muchas veces la historia de Job. Job tuvo que celebrar diversos velorios en su vida. Viene un criado y le dice, se te murieron los animales.
Y todavía ni siquiera lo asimilaba, y de repente llega otro criado y le dice: se te murieron tus hijos, tus bienes, todo lo has perdido, velorio tras velorio. Job es el libro más antiguo de la Biblia y relata una historia súper interesante de personas que luchan en angustia. Un hombre que pierde su familia, que pierde sus bienes, que pierde su ganado. Y un día, ¿qué crees? Incluso estuvo a punto de perder todas sus esperanzas y su fe. Job quizás no estuvo en el hospital como muchas personas en el día de hoy, pero Job estuvo siendo exhibido en la calle con una enfermedad que lo estaba atacando y lo estaba quizás llevando a la muerte. Job quizás pudo haberse sentido derrotado, decepcionado, pero hay un hilo en su vida que separa la tristeza y la alegría. Porque cuando él más se sentía decepcionado, cuando él estaba quizás en su peor velorio de su vida, dijo algo que me asombró. Y dice la Biblia: me regocijo con un dolor inquebrantable. Y yo digo: ¡ah, caray! ¿Qué tipo de personas se regocijan con un dolor inquebrantable? ¿Quién se regocija en el dolor? ¿Te has regocijado a causa de la enfermedad? ¿Te has regocijado a causa cuando alguien muere de tu familia? ¿Estás regocijado cuando pierdes tu trabajo? ¿Quién se regocija en tiempos difíciles? Bueno, Job dijo esto: me regocijo con un dolor inquebrantable. Me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Dice otra versión en la Biblia: me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Una alegría extraña de Job. Él bailaba en la decepción de la vida. ¿Qué haces tú con el luto? ¿Qué haces tú con el olor a muerte? ¿Qué haces tú con el olor a enfermedad? ¿Qué haces tú con el olor al desempleo? ¿Qué estás haciendo? Quizás no hay palabras que puedan levantar a estas personas, pero Job logró regocijarse en todas sus pérdidas económicas, humanas. Él estuvo en el peor velorio de su vida. Yo quiero decirte que el dolor es el mejor profesor de teología, porque el dolor te va a llevar a reordenar tus prioridades. El dolor te va a otorgar la mejor maestría en la vida. El dolor te va a perfeccionar. Job, que lo perdió todo. Sara luchando con una esterilidad. José encarcelado y vendido, Moisés fugitivo en el desierto, David intentando ser matado, Pablo acordándose siempre en su mente de asesinatos en su vida. En todos había algo común que los distinguía, y es el dolor en su vida, las heridas del alma. Todos tenemos algo en común también en la vida. Todos hemos pasado por dolor. Pero estos hombres hicieron algo diferente. Marcaron la historia cuando pasaron por un dolor. Y quizás tú estés pasando por un dolor y estés llorando. Quizás estés pasando por un dolor y estés decepcionado. Estás pasando por una angustia y no logras concebir el sueño. Estos hombres, ante el dolor, clamaron a Dios. Adoraron a Dios. ¿Qué estás haciendo tú ante el dolor? Hay personas actualmente en los pasillos del hospital. Hoy hay mucha gente en los hospitales. Gente que no ha comido. Gente que no ha dormido bien. Gente que está pasando frío. Personas en el ministerio público esperando a que se les entregue su cuerpo. El cuerpo de algún familiar que ya murió. Personas llorando quizás en un panteón. ¿Te das cuenta cómo está el mundo? ¿Qué estás haciendo tú que estás escuchando esta palabra y que tienes vida? Que tienes un trabajo, que tienes una familia,
¿Qué estás haciendo en este momento? Personas ahorita hay desesperadas que están luchando porque algún familiar viva y no muera. Personas que están luchando en crisis financieras. Pero iglesia, quiero decirte que Dios va a usar todos los métodos en la vida para llamar tu atención. Dios quiere llamar tu atención de cualquier manera. Y Dios te ama tanto que necesitas pasar muchas veces por el dolor para ver la presencia de Dios en su vida. Porque muchas veces cuando hay dolor es cuando clamamos más. Es cuando buscamos más su presencia, pues Dios siempre permite situaciones en la vida para que veamos su presencia. En la vida existen muchas cosas que duelen, iglesia. Muchas cosas. El amar muchas veces duele. El dar la mejilla duele, iglesia. El sanar también incluso duele. El que nos moldeemos también duele. El tener fe también duele. El pagar el precio también duele. Pero el dolor te va a llevar a detenerte por un instante en tu vida. El dolor te va a llevar a reflexionar, a ajustar detalles y a perfeccionarte. Todos en la vida pasamos por dolores. El apóstol Pablo aprendió a ser feliz a pesar de su angustia y de sus problemas. Y él decía en sus cartas paulinas: he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente y sé que vivir en abundancia, en escasez como en abundancia. Tienes que aprender a vivir en cualquier situación de tu vida, tengas o no tengas. Tienes que aprender a tener contentamiento. Si tú logras a tener contentamiento en cualquier circunstancia de la vida, entonces estás construyendo un mejor futuro para ti. Ahí entendemos entonces las palabras de Job que les decía al principio, que dijo: en medio del dolor me regocijaré. ¿Se dan cuenta? Ahí entendemos. Él sabía vivir en abundancia y en escasez. Tienes que buscar tu felicidad de manera intencional. Pablo lo buscó de manera intencional. Job lo buscó de manera intencional. Dios te dice: tú adórame a pesar de la situación que estés viviendo. La mejor adoración se descubre en tus peores momentos de tu vida. Tu adoración se descubre en el peor velorio de tu vida. El dolor tiene que revelar tu mejor carácter. Eso es lo que hace el dolor. Tienes que descubrir tu mejor carácter en medio del dolor. Quiero terminar con esto. Job capítulo 1 versículo 14. Y se las voy a leer. ¿Qué pasó con Job? Y dice: vino un mensajero y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y si tú sigues leyendo esta historia, de repente empezaron a matar a todos, a sus criados, a sus bueyes, a su ganado, sus milpas, sus cosechas, y él estaba recibiendo todas esas noticias. Todas esas noticias las estaba recibiendo. Ahora imagínate tú cuando recibes una noticia y te dicen: ya no va a haber trabajo. Híjoles, te estresas. Está enfermo de esto, te estresas. Job recibió noticia tras noticia. Y la última noticia que recibe le dice: tus hijos estaban en una fiesta. Y vino un fuerte viento, sopló, y las 4 columnas cayeron y murieron. Cuando pasó esto, iglesia, la Biblia dice que Job se levantó. Se levantó y fue tan fuerte la desgracia de su corazón
que rompió sus vestiduras. Y no solamente rompe sus vestiduras, se rapó, se postró y empezó a adorar a Dios. Y quiero decirte por qué hizo estas cosas. Amar a Dios, él supo que amar a Dios tenía que amarlo por lo que es, no por lo que él le daba. Él entendió eso. Se levantó, dice la Biblia, y algunos teólogos interpretan al momento de levantarse, dicen que se levantó de una postura desconsolada. ¿Cuántas personas están en una postura desconsolada? Tristes en una cama, tristes en un sillón, tristes en una recámara. Y Dios te dice, levántate de esa postura desconsolada. Y después de que se levanta, la Biblia dice, rasgó su manto. Y en una interpretación dice que él estaba mostrando su profundo sentimiento, el corazón desgarrado de su persona. Hay mucha gente que quisiera romper su manto, que están desgarrados del corazón, que sus sentimientos están destrozados. Y después de que desgarró su manto, la Biblia dice que se rapó la cabeza. Y raparse la cabeza era una ceremonia habitual por el duelo o por una pérdida. Él estaba demostrando la gran pérdida de su vida. Y después de que se rapa, dice la Biblia que se humilló, se postró, se humilló ante Dios. Mira, somos humanos, somos personas. Y quizás en la vida podemos estar en un momento de duelo, en un momento de tristeza. Y quizás nos podemos rapar la cabeza como demostrar un trágico acontecimiento en tu vida. Pero la Biblia acaba diciendo que Job se postró. Y eso es lo que tienes que hacer en el peor velorio de tu vida. Tienes que postrarte con Dios, tienes que buscar su presencia. Y por último dice la Biblia, ¿qué dice que hizo? Adoró. Iglesia, en tus peores momentos de tu vida tienes que adorar a Dios. Tienes que adorar a Dios, seas cual sea la circunstancia. Sea que estés en enfermedad, sea que estés sin empleo, sea que estés angustiado, tienes que adorar a Dios y levantarte y reconocerle y decir: Señor, me enviaste sin nada a esta tierra y me llevarás sin nada. Me has enseñado a aprender a vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Señor, te adoro porque tú construiste este mundo, porque tú me diste a mi familia, Señor, porque reconozco que tú eres omnisciente, que tú eres omnipotente, que de ti proviene la vida. Job adoró la soberanía, la bondad y la justicia de Dios. Tienes que adorar a Dios en tus peores momentos. Tienes que adorar a Dios en tus peores velorios. Levántate y adora a Dios. Levántate.